vamos a abordar el capítulo número 2 del libro Superficiales de Nicholas Carr. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Los caminos vitales es el título del capítulo número 2. Entonces, en un primer momento, vamos a ver qué son los capítulos vitales para Nicholas Carr. Los caminos vitales, Carr los define como esas redes neuronales que nos permiten aprender y relacionarnos con nuestro entorno. De ahí que él diga, lo que aprendemos mientras vivimos está incrustado en las conexiones celulares siempre cambiantes de nuestras cabezas. Las cadenas de neuronas conectadas forman verdaderos caminos vitales en nuestras mentes. Entonces, estos caminos vitales son esa relación entre neuronas, esa relación sináptica entre las neuronas que nos permite y que nos envía la información para que nos podamos mover, para que podamos oír, pensar, hablar, en fin. Entonces, vamos a mirar tres grandes categorías desde las cuales, que identificamos, desde las cuales Nicholas Carr nos muestra cómo estas redes neuronales se han formado y han sido estudiadas a lo largo de la historia y cómo también dependiendo de la época en que nos encontremos, va a ser esa relación con el entorno, que siempre el cerebro se va a estar adaptando al entorno en el cual se desarrolla. Entonces, la primera categoría es el cerebro máquina. Entonces, esa categoría la aborda desde la era industrial, el siglo XIX, en donde la concepción del cerebro adulto como aparato físico inmutable se apoyaba en una metáfora de la era industrial que representa el cerebro como un artefacto mecánico. Es decir, que los psicólogos del siglo XIX concebían el cerebro como una máquina que funcionaba repetitivamente y que tenía mecanismos fijos. Es decir, ellos sostenían que el cerebro se podía cambiar y era maleable durante la etapa de la niñez, que llegando a la etapa adulta esto ya se volvía en un objeto mecánico fijo y que era inmodificable y que si se llegaba a dañar al igual que se daña una máquina ya era irreparable. Ellos concebían y esto se reforzó con los avances tecnológicos de mediados del siglo XX, se reforzó con los avances de la computación y con las primeras computadoras. Entonces se empezó a concebir el cerebro como una serie de redes conectadas por circuitos y que como ya lo dije, es irreparable. Esa es la primera concepción, la primera gran categoría en la que se apoya Carr para demostrar los caminos vitales. Entonces acá encontramos una cita que él nos dice, el cerebro no es la máquina que antaño pensábamos que era. Aunque sus diferentes regiones se asocian con diferentes funciones mentales, los componentes celulares no forman estructuras permanentes, ni desempeñan papeles. Son flexibles, ellos cambian con la experiencia, las circunstancias y la necesidad. Entonces, es decir, como ya lo dije en un principio, que es que las redes neuronales son esos caminos vitales que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y cambiar nuestro entorno, son siempre están cambiando, siempre se están relacionando de maneras diferentes. Entonces, la segunda categoría que identificamos es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad en estos días o en esta era con los avances tecnológicos se ha convertido en una disciplina, en una fuerte disciplina que ha permitido que los estudios del cerebro se diseminen a otras disciplinas, como lo es el lenguaje, el desarrollo de inteligencias artificiales. ¿Esto por qué? Porque la neuroplasticidad dice que el cerebro se puede reorganizar y se puede acomodar, que esas redes neuronales no son mecánicas, sino son más bien dinámicas y que esas estructuras neuronales siempre están en constante cambio. Entonces de ahí que Carr nos diga, hemos aprendido que la neuroplasticidad no solo es posible, sino que está en constante acción. Es la manera en que nos adaptamos a las condiciones cambiantes, la forma en que aprendemos nuevos datos y la forma en que desarrollamos nuevas habilidades. Entonces, esto nos lo muestra mediante algunos ejemplos. Uno de ellos, él nos dice que hay redes neuronales que se pueden atrofiar o que se pueden dañar dependiendo, digamos, si son patológicos o si son mediante accidentes. Entonces, podemos decir, una persona que pierde su visión, que pierde la visión, reacomoda
se reacomoda esas redes neuronales que en su cerebro le demandaban la información que le permitía ver, las reacomoda y las redistribuye a otras redes neuronales, que en este caso van a ser las encargadas de la escucha, del sentido del audio y del sentido del tacto. Entonces, la neuroplasticidad es esa forma en que las neuronas se reorganizan y se redistribuyen. Entonces, en este caso, Carr nos dice que una persona que queda ciega o bueno, que nace ciega, no es como una máquina que queda totalmente averiada, sino que esas redes neuronales se redistribuyen hacia otras redes neuronales y potencian esas redes neuronales, esos módulos neuronales, por decirlo así. Por eso es que las personas ciegas ven a través de sus dedos, o sea, ellos ven y leen en braille y también tienen muy desarrollado el sentido de la escucha. Bueno, entonces estamos viendo cómo la neuroplasticidad ha permitido que se entienda la manera en que nos relacionamos con nuestros contextos. Otro ejemplo que ponía Nicolás Carr era de una persona que había perdido su brazo izquierdo. Entonces, durante las terapias que se le hicieron a esta persona en, en un instituto, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se le hicieron unas pruebas a esta persona y el doctor, cuando le tocaba la cara, la persona pensaba que que le estaban tocando el dedo meñique de su brazo izquierdo, del brazo que había sido amputado, que había perdido. Esto lo explican porque dicen que las neuronas, las redes neuronales que mandan, digamos, como el impulso o la sensación al brazo izquierdo, se estaban reorganizando apenas. Entonces él sentía, digamos, como esa articulación fantasma. Él sentía que esa extremidad aún la tenía porque su cerebro aún tenía esa red neuronal activa. Pero al momento en que esa red neuronal se redistribuye hacia redes neuronales para, digamos así, para impulsar ese módulo, esa red neuronal, se reconfigura la red y no se avería y no queda obsoleta como decían los mecanicistas, sino que se renueva en pro de que la persona se pueda relacionar con su entorno. La tercera categoría que vamos a abordar es el instrumento pensamiento. Entonces, esto se encuentra al inicio del capítulo. Entonces, acá, en el inicio del capítulo, Carr nos cuenta que Nietzsche estaba muy enfermo, muy enfermo, hacia la mitad de su vida y que él ya no podía, digamos, como sostener la mirada en la hoja porque le dolían mucho los ojos. Lo que hizo Nietzsche fue comprarse una máquina, la primera máquina de escribir que habían desarrollado, y que aprendió a utilizarla con los ojos cerrados. Entonces que él cerraba sus ojos y digitaba sus textos en esta máquina de escribir. Él dice que este desarrollo tecnológico, esta conexión entre su pensamiento y el instrumento le permitió, digamos, como moverse y seguir produciendo textos. Entonces, un amigo de Nietzsche le dijo que aparte, o sea, desde que él empezó a escribir con esa máquina, también se habían vuelto más rígidos sus escritos. Entonces Nietzsche en una carta le responde a su amigo, le dice, tiene razón, nuestros útiles de escritura participan en las formas de nuestros pensamientos. Entonces, acá vamos a ver ya a lo que quiere llegar Nicolás Carr, y es que los instrumentos, esas máquinas las cuales nosotros utilizamos, influyen en nuestro pensamiento, son casi que prótesis de nuestro cuerpo. De ahí que Nicolás Carr nos plantea, digamos, el ejemplo de Nietzsche, que al momento de ya no poder utilizar sus ojos y no poderlos mantener fijos en la hoja porque le dolían mucho y hacía que le doliera la cabeza, él aprovechó un instrumento que es la máquina de escribir y la hizo una extensión de su cuerpo. Entonces él, mediante sus manos, veía las letras de la máquina de escribir y asimismo expresaba sus ideas. Entonces es esa relación instrumento-pensamiento. Esto también lo podemos ver
con ejemplos en donde hay redes neuronales que están atrofiadas. Por ejemplo, las personas que sufren de, de ¿cómo es que se llama? Vemos las personas que son daltónicas, que no pueden percibir ciertos colores. Se han desarrollado prótesis para que estas personas se coloquen artefactos en sus ojos y puedan identificar esos colores de manera normal. O también otro artefacto pueden ser las gafas, en donde las redes neuronales eh, desarrollan enfermedades patológicas como son la miopía y el astigmatismo, pero nosotros utilizamos un instrumento para satisfacer esa red neuronal y potenciarla para que funcione normalmente. Entonces, lo que pretende Nicolas Carr es dar evidencia de cómo las redes neuronales y cómo la neuroplasticidad ha ayudado a que el ser humano se relacione con su entorno. Entonces, al tener en cuenta el nombre de este capítulo, que es ¿qué ha hecho, qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Es cómo el Internet y los medios digitales, al ser instrumentos tecnológicos, van a influir en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento. De ahí que en la actualidad se estén realizando prótesis neuronales mediante la optoneurología, y es desarrollar prótesis neuronales que reemplacen a las que están dañadas. Entonces aquí es donde se va a entrar a hacer, digamos, extensiones para personas que han perdido sus brazos y les van a hacer prótesis con redes neuronales artificiales para que la persona vuelva a sentir en esa parte neuronal. Entonces, en esa parte corporal, mediante la comunicación de neuronas artificiales y neuronas biológicas. Entonces, a lo que llega Nicolas Carr en el presente capítulo es que los caminos vitales, como ya se dijo en un principio, son aquellas redes neuronales que le permiten al ser humano en la relación con su entorno y con su contexto. Y eso sería todo en cuanto a este capítulo.